Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta actualización de nuestros contenidos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la inversión extranjera directa. El objetivo de esta sesión es identificar los elementos conceptuales, prácticos y empíricos que explican el comercio de servicios entre países, sintetizar y analizar y relacionar el efecto de la atracción de capital extranjero en las variables económicas, los elementos que determinan y posibilitan la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional, así como los mecanismos de solución de controversias comerciales en la economía mundial actual. Por supuesto, debemos resaltar que la inversión extranjera tiene una importancia enorme para nuestro país y en general para los países del mundo, puesto que en la era actual de la globalización encontramos un intercambio comercial muy vigoroso que además atiende a muchas circunstancias mundiales y no solo regionales. Aquí encontramos entonces la intensificación de la competencia internacional derivada del mundo como un gran mercado, justamente por ese fenómeno del que les hablaba, la globalización. Trae transformaciones productivas y socioeconómicas a diferentes niveles, tanto regional como nacional e internacional. La competitividad, habilidad para exportar el uso eficiente de factores de producción e incremento de la productividad. La inversión extranjera entonces consiste en la adquisición de activos en el extranjero por parte de los ciudadanos de un país a través de dos vías. Una es la inversión de cartera o financiera y otra es la inversión directa. Y los medios de adquisición de la inversión son los depósitos bancarios, las letras gubernamentales, los valores industriales y el equipo de capital. Entre las causas y efectos de los movimientos de capital entre países encontramos, primero, aspectos microeconómicos relacionados con las expectativas y organización de las empresas. Segundo, aspectos macroeconómicos vinculados al comportamiento económico general del país, a la regulación y al tratamiento jurídico que se les otorgue. Tercero, algunos factores de certidumbre y de seguridad en función de las externalidades políticas y sociales que puedan surgir y que por supuesto son parte de cualquier país en el cual se lleve a cabo la inversión. En cuanto hace a los aspectos microeconómicos, las empresas deciden utilizar su capital en el país donde se ubica su casa matriz o bien hacer uso de él en otro país, guiado por la tasa de ganancia y también por otros factores que le ayudan a su movimiento internacional, relacionado con la caracterización de las empresas multinacionales y la explicación de su comportamiento, así como el nivel de organización industrial. En 1977, Dunning formuló una fórmula, valga la redundancia, del enfoque ecléctico o de paradigma que se conoce como OLI. O se refiere a las ventajas específicas en propiedad de la empresa, L a la localización de los países destino de la inversión extranjera directa y a la internacionalización del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. A través de este paradigma OLI se explican los beneficios y ventajas que obtienen los inversionistas y las empresas al instalarse en otros territorios a partir de la propiedad sobre patentes, marcas, técnicas, etcétera, y que ya habíamos comentado con anterioridad que cobran especial relevancia en el mundo del comercio internacional, así como la inserción al mercado vía abastecimiento interno o externo. Esto nos lleva a dos grandes ámbitos o dos grandes rubros de la inversión. Uno por integración vertical, cuando hace uso de sus ventajas de propiedad, todo lo que es la propiedad industrial, y otro por integración horizontal, cediendo o concesionando esa propiedad con la finalidad de enfrentar los cambios e imperfecciones del mercado. Entre los beneficios de la inversión extranjera directa con base en el paradigma OLI, encontramos que dos enfoques, ¿no?, en los que podemos ver estos beneficios, para los que reciben el capital y para los inversionistas. Para los que reciben el capital, los beneficios son la obtención de más y mejores productos,
la innovación y desarrollo tecnológico en el área productiva y organizacional. Y para las empresas de los países inversionistas, los beneficios son que obtienen mayores utilidades, sea por el incremento en la producción dirigida a nuevos mercados. Hay diversos factores que originan la inversión extranjera directa. Nos vamos a enfocar en dos, que son la atractividad y la competitividad, y que ahorita vamos a ir explicando. En lo que hace a la atractividad, la vamos a entender como la capacidad que presentan los territorios y las economías para atraer los factores productivos y los avances tecnológicos. Aquí encontramos diversas variables, pero las más importantes son las que tenemos a la vista: el territorio, la calidad de los recursos humanos, la calidad de vida. También está la investigación y el desarrollo, es decir, la formación profesional, y la fiscalidad y el entorno jurídico y social, es decir, hay países que tienen un sistema fiscal más ventajoso para la inversión que otros, o por ejemplo en el ámbito del entorno jurídico y social, el hecho de que se trate de un Estado de Derecho, el hecho de que haya estabilidad social, hace que estos países sean más atractivos para la inversión. Y esto representa competencia entre las diversas economías nacionales y regionales. En el ámbito de la competitividad encontramos todos estos elementos, que son la capacidad de una empresa de atender a un mercado específico, la conservación o mejora de la posición frente a la competencia de otras unidades económicas que les sean comparables, la aptitud para obtener ganancias relativas en términos de costos unitarios de producción, la capacidad para producir bienes y servicios que superan a la competencia en los mercados internacionales, y la combinación de buenos resultados comerciales y de un mantenimiento o incremento en el nivel de vida. En el lado de la atractividad encontramos la diferente capacidad competitiva de los territorios, difiere de la segmentación del proceso productivo, y tres teorías que han realizado diversos autores. La primera de ellas, la lógica ricardiana de las ventajas comparativas, especialización en determinadas tareas del proceso productivo. Hay algunos países que se distinguen, por ejemplo, por manufacturar artículos de primera necesidad, otros que se especializan en cuestiones tecnológicas, etc. La lógica smithiana de especialización en tareas y extensión de mercado con base en economías de escalas internacionales, y la lógica factorial de distribución y reparto de las actividades de concepción, gestión y fabricación. Por otra parte, la atractividad económica de los territorios puede tener dos enfoques: la localización y la accesibilidad, que serán enfoques también muy importantes para el momento de que la inversión extranjera decide a dónde se va a enfocar o a dónde va a llegar a realizarse. Por el lado de la localización, la situación geoestratégica, que puede resultar muy relevante en cuanto, por ejemplo, ubicación del país, rutas de comercio activas, etc. Disponibilidad de factores de oferta, como son los niveles de formación y de especialización productiva de la mano de obra. Aquel país que ofrezca una mano de obra más variada, más especializada y a menor costo será más atractivo para la inversión. Capacidad para conservar en su territorio las empresas nacionales y las extranjeras instaladas y atraer nuevas inversiones extranjeras. La aglomeración y la urbanización son condicionantes de la localización. Por el lado de la accesibilidad, el volumen poblacional y su poder adquisitivo. En la medida que la población de un lugar tenga mayor poder adquisitivo, será también más atractivo a la inversión. Existencia de servicios públicos y sociales. Las actividades de inversión que dependen de los niveles funcionales de la empresa. Y la difusión y asimilación de la innovación tecnológica. Por ejemplo, en este mapa podemos ver cómo las zonas industriales cambian de lugar. Existe una amplia movilidad. Y en este podemos ver cómo se sigue el proceso de la inversión extranjera, la empresa y su ventaja competitiva,
que lleva a un cambio en la ventaja competitiva o a la explotación de la ventaja competitiva actual en el extranjero. Y en este último rubro, la producción en el país de origen, exportación, y la producción en el extranjero. Por lo que hace a la producción en el extranjero, la concesión de licencias en contratos administrativos, o bien controlar los activos en el extranjero. Si se controlan los activos en el extranjero, puede ser un negocio conjunto o puede ser una subsidiaria de propiedad total. Si es una subsidiaria de propiedad total, inversiones en zonas rurales y adquisición de una empresa extranjera. Hay diferentes causas y efectos de atracción de la inversión extranjera directa. Entre las causas encontramos estas muy importantes, que son la mayor tasa de ganancia en otro país, el alto grado de maximización de utilidades, los mercados poco competitivos o de menor nivel tecnológico, los menores costos de factores, los altos incentivos o la baja regulación de mercados, que pueden resultar muy atractivos para los inversores, la poca o nula diferenciación de productos, la diferencia en la estructura industrial y la organización de la empresa, y la introducción de nuevos productos con diferente nivel tecnológico. Y entre los efectos podemos mencionar la reubicación de capital entre sectores e industrias, la obtención de ventajas comparativas, la reubicación de capital entre países, los cambios en los patrones de consumo y la demanda en general, la incorporación de nuevas empresas y nuevos modelos organizacionales, la sustitución de relaciones de mercado, la introducción de productos diferenciados, el establecimiento de nuevas empresas y la compra de activos y las alianzas entre firmas. Las inversiones internacionales producen grandes beneficios. Entre ellos podemos mencionar la mejor distribución del capital financiero y la riqueza de consumo. El resultado de esto es la diversificación del riesgo, es decir, un país que lleva inversión extranjera a otro, un empresario que invierte en otro, está diversificando su riesgo, puesto que ya no se encuentra en un solo país, sino en varios. Por tanto, si en uno de esos países el negocio no prospera, pues de cualquier manera ya tiene una inversión en otros países en los que probablemente sí prospere. Es por eso que se diversifica el riesgo. Las inversiones internacionales diversificadas le dan a los inversionistas un rendimiento esperado más alto o bien una reducción de sus riesgos, y esto se aúna a las ventajas competitivas. Los países involucrados obtienen diversos beneficios. Por ejemplo, los que reciben el capital se allegan recursos que permiten crear fuentes de empleo, obtienen más y mejores productos, innovación y desarrollo tecnológico en el área productiva, obras de infraestructura y urbanización que requiere la población y las empresas. Y las empresas de los países inversionistas obtienen mayores utilidades, incrementan su producción dirigida a los nuevos mercados, reducen sus costos y expanden sus propios mercados. Por supuesto, al igual que cualquier actividad humana, la inversión extranjera tiene un marco regulatorio internacional y también regional. Las leyes, normas o reglamentos y acuerdos que rigen a los flujos de capital a nivel mundial se contienen principalmente en principios y sustentos vinculados a las organizaciones internacionales y regionales. Hay que considerar tanto el ámbito multilateral como el regional o bilateral. Aquí encontramos, por supuesto, los acuerdos multilaterales, organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, el GATT, el Acuerdo sobre Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. Y entre los acuerdos regionales encontramos acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones y los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio. En México la inversión extranjera es muy importante porque nuestro país es un polo de atracción para la inversión y es considerado uno de los 13 países más atractivos para invertir. Ha tenido
grandes e importantes posiciones en esta estratificación. Por ejemplo, durante el año 2013 alcanzó la posición 10 y se considera un país muy competitivo. Se encuentra entre los 15 países más atractivos para los inversionistas a nivel mundial, superando a Chile, España, Japón, Malasia y Sudáfrica. Entre otras razones es porque la manufactura y exportación se lleva a cabo con una gran cantidad de bienes sofisticados. También se encuentra en el top 25 del Atlas de Complejidad Económica y el índice de sofisticación tecnológica de los productos mexicanos de exportación se encuentra por encima de varios países, por mencionar algunos: India, Indonesia y Sudáfrica. También es el más alto en América Latina. México tiene una infraestructura moderna de clase mundial. El Programa Nacional de Infraestructura contempla una inversión muy alta y ofrece de los costos más competitivos en Norteamérica. Aquí tenemos algunas estadísticas que nos dejan ver la importancia que tiene México a nivel mundial y en este mapa cómo se encuentra posicionado como un país atractivo para la inversión. Estos son algunos de los sectores con mayor atractividad en nuestro país: el automotriz, el aeroespacial, los electrodomésticos, los dispositivos médicos, el turismo médico, la farmacéutica, el turismo, el sector eléctrico, las industrias creativas, las tecnologías de la información, la minería, las energías renovables. Algunas estadísticas que nos permiten ver la importancia de México a nivel mundial como país atractivo para la inversión. Y el destino por entidad federativa, por supuesto, es la Ciudad de México, la que más atractivo tiene. Muy bien, con esto tenemos el panorama general de la inversión extranjera. En una presentación posterior estaremos hablando concretamente de la regulación jurídica de la inversión extranjera en nuestro país y de todos aquellos instrumentos legales que nos permiten darle un marco regulatorio para su mejor funcionamiento.